Hola, continuaremos con nuestro análisis a la Ilíada y la Odisea. La clase pasada habíamos analizado de manera general el principio de la Ilíada. Tan terrible conflicto cantado en 24 episodios de sórdida crudeza, finalmente concluirá con un Aquiles que habrá de aceptar a regañadientes las leyes básicas de la sociedad. Un atisbo de guerrera resignación. Núcleo moral del poema hace que, más que de un héroe, el poema trate de la humanidad emblematizada en él. La Ilíada se eleva de la crueldad y muerte de un poema bélico a un plano de universal comprensión del orden divino. La Ilíada de Homero es la suma de todos los años del sitio. La indignación de Aquiles sirvió al poeta magistral para engarzar una fuerza dramática única al canto de una guerra que podría ser tediosa. La renuncia del Pelida promovía cambios bruscos en la acción y la intervención continua de los dioses a favor o en contra de aquel acto infantil de un héroe que estaba llamado a la excelsitud. Las tensiones emocionales que aquella acción provocó en los guerreros de ambos bandos es uno de los más logrados efectos del poema. Eventos anormales en una narración lineal permiten a los personajes explorar y revelar el idealismo heroico lleno de orgullo, de honor, de lealtad y de coraje. Con todo y lo anterior, la Ilíada es una epopeya de guerra. Y Homero no es ajeno al gusto creativo en las batallas, a las que imprimió un encanto plástico único, un enfoque, un tratamiento plagado de sentimiento y de comprensión. Lo mismo en las visiones panorámicas del campo de batalla que en las aristías individuales, donde una lista de guerreros muertos revela la feroz handría de un héroe, donde hasta los mismos vencidos tienen un destello de relevancia, al referir en unos cuantos versos su ascendencia, la razón de su asistencia al combate o el recuerdo nostálgico de su patria o de su familia. Ese atisbo de su efímera gloria al padecer la bella muerte. La muerte misma se reviste de excelsitud cuando hay una precisión anatómica, aunque a veces alcance tintes de fantasía o se estereotipe con imágenes convencionales que de hecho no dejan de tener la belleza de la creación poética convertida en fórmula o en tópico, como esa negra sombra que nubla los ojos del guerrero que contempla por última vez la luz del sol. Hay una variedad y hay una frescura ante la monotonía que se podría esperar. Un rasgo estilístico de la trama es el tratamiento del mito, tanto el de Troya como el mito en general. Sgen considera una forma extendida la Ilíada de la composición en anillo, un estilo poético donde se empieza con unos versos y se concluye luego de muchos otros de una narración, casi con los mismos versos, o por lo menos con la misma idea primero. Así, para él este gran anillo que es la Ilíada estaría comenzando con un rapto, el de Helena, pero también, en el caso del poema, con el rapto de Criseida, y la cólera o indignación de Aquiles iniciaría igualmente con otro rapto, el de Briseida. No es extraño que el poeta emplee el mito con un carácter paradigmático, preludiando de alguna forma la épica didáctica de un Hesíodo. Ese sería el caso, por ejemplo, de las historias de Meleagro, con la que Fénix, como maestro, trata de aleccionar a Aquiles, o la de Níobe, con la cual el propio Aquiles persuade a Priamo de comer y beber a pesar de su pena. De tal suerte, podríamos sospechar que el Aedo también empleará los mitos troyanos para aludir a lecciones de vida ahora para sus oyentes y ahora lectores, y que remitieran a recordar el mito de manera más amplia y aplicarlo a sus vidas, que ese es de hecho el objetivo de los mitos. Para Sgen no hay duda de que el poema balancea su trama particular con adaptaciones de la leyenda troyana, en una búsqueda de contrastes. En los funerales de Patroclo se dan los encuentros de Áyax y de Odiseo,
y esto preludia el enfrentamiento que tendrán después en el mito por las armas del héroe. O está el tropiezo de Áyax de Oileo por una Atena con la que está malquistado y que nos preludia igualmente la futura enemistad entre ambos por la violación que Áyax hará de Casandra en el templo de la diosa. Esto sin olvidar las anticipaciones constantes a la muerte de Aquiles, preludiando incluso, siempre según Sgen, la de Patroclo, el enfrentamiento de este con el licio Sarpedón, que haría eco de lo que sería después el de Aquiles con el exótico príncipe asiático Memnón. Lo anterior ya parece un rasgo de originalidad en Homero, pero vale anotar que la Edo suele también construir su propia trama, y ello se reconoce en la compleja conflagración de los cantos finales. Está ese disfraz intencional de Patroclo, la expoliación de Héctor, que ahora pretende ser otro Aquiles habiendo derrotado al nuevo que apareció, la sustitución de la vieja armadura por una divina y el enfrentamiento que reestabiliza ese desorden. Igualmente, podemos ver un mito de creación homérica en la conjura de los dioses para derrocar a Zeus, por ejemplo. Así entonces, el poema Ilíada es un conjunto perfectamente ordenado de tradición e innovación. Es un verdadero hito de originalidad y herencia. Y ello nos hace entender por qué, a milenios de distancia, sigue siendo una obra universal de suma importancia para la comprensión de lo que ha sido la humanidad. Muy bien, hablemos ahora de la Odisea. Estructuralmente, la Odisea es más sofisticada, pues debe desplazarse en una mayor variedad de escenarios y la coalición de los mismos retrata la capacidad del poeta que pudo tener como guía al autor de la Ilíada, porque utiliza el acervo de fórmulas y temas menores. El Aedo de la Odisea debió tener a la mano otros poemas extensos, algunos posiblemente de su propia invención, con los que fue configurando su epopeya monumental con el fin, parece, de rivalizar con la Ilíada. Y la falla principal de este poema odiseico es que se haya empeñado en alargar excesivamente algunos puntos del contenido narrativo, destacando y extendiendo los encuentros, por ejemplo, de Telémaco con los pretendientes, o de Eumeo con Odiseo, o del propio Odiseo con Penélope. El error no radica en la extensión, ya lo padece la Ilíada, sino que parece esa extensión ser obra del propio autor en aras de incrementar su obra mediante un aumento de pasajes preparatorios, y no como ocurre en el otro poema, por elementos preexistentes y por manos ajenas. ¿Fue una falla de método o fue un intento por igualar a la Ilíada? No lo sabemos. La debilidad narrativa se ve agravada por el lenguaje. La Odisea posee uno pulido, aunque más difuso y menos vivaz. Goza de neologismos que, si bien no son tradicionales, tampoco se alejan mucho de las versiones iliádicas. No obstante, para Geoffrey Kirk redunda muchas veces en la plétora, en lo redundante y en el exceso de lo trabajado. A su vez, este lenguaje provoca una serie de fórmulas comunes que comienzan por importunar la narración del poema. Tal es, por ejemplo, el caso de la repetición innecesaria. Circe narra a Odiseo cómo pasar junto a las sirenas. Este se lo repite a sus hombres, y el poeta finalmente lo narra casi con las mismas palabras que usó en los discursos de la diosa y del héroe. Entonces leemos 3 veces el mismo texto, casi. Otra forma en donde vemos esto es en el símil. En la Odisea es menos empleado, aunque destacan algunas de logrado éxito, como vimos en ejemplos. Cualquiera hubiera esperado que en un poema cuya variedad de contextos le diera al autor pie a un despliegue creativo que evitara la monotonía, el que no se haya esforzado más en este aspecto hace sentir que no era el mismo poeta. El tema general de la Odisea se antoja menos profundo, es más patético que el de su hermana mayor, pues el divagar de Odiseo pues no posee ni la profundidad ni la severidad de la indignación de Aquiles. Este sentido de inferioridad
de la Odisea parece dibujarse también en la creación de personajes. Son más chatos, tienen poca intención dramática. Sobre todo los personajes menores, los pretendientes, por poner un ejemplo, resultan una masa indistinta y casi anónima. Esto podría haber funcionado muy bien, una especie de bloque siniestro y nominado, pero se ve estropeado por el propio poeta que se esfuerza en destacar a algunos individualmente. El final mismo del poema ha estado en duda desde tiempos de la filología alejandrina. Aristófanes de Bizancio y Aristarco consideraban que la Odisea debía concluir en el canto 23, verso 296, que es el momento en que Odiseo le narra a Penélope sus pasadas aventuras, luego de haber compartido pues, aquel encuentro amoroso, luego de 20 años de ausencia. Kirk acepta esta disertación antigua a la luz de las inconsistencias que aparecen en el canto 24, pero yo me pregunto, ¿no era, como veíamos, el propio Aedo de la Odisea el que extendía los pasajes en aras de igualar a la Ilíada? Entonces, quizá ese canto 24 no es ajeno al autor original. Parece aceptado que la Odisea se basara en el éxito de poemas de aventuras como la gesta de los argonautas, pero también está ese gusto morboso por la expansión que hemos estado hablando y que plaga todo el periodo rapsódico. Pasajes como la Nequia del canto 11, reconocemos que hay una mezcla de ideas. Hay primero una nigromancia, una evocación de los muertos, y luego una catábasis, es decir, un descenso al inframundo. Y esto le hace al pasaje que falte coherencia, que haya incongruencia en lo que cuenta. Ahora, no obstante todo esto, la Odisea fue un éxito y lo sigue siendo. ¿Por qué? Con un toque de ironía, de ternura y fantasía que excedían la normatividad de la poesía épica heroica y que otorgaban al poema una frescura y una actualidad diferentes que el del marcial rango de su hermana mayor, la Odisea resultó algo totalmente diferente. Es cierto que el Odiseo de esta epopeya no es el héroe de la anterior, al que como personaje central no alcanza la trágica belleza de Aquiles, pero Odiseo es una muy curiosa y muy bella mezcla de personaje o de héroe épico y héroe popular. Es una magnífica mezcla que humaniza a ese ecuánime señor de la Ítaca iliádica y nos revela al astuto, al mezquino y siempre victorioso hombre que se sobrepone desde su pequeñez a los ataques de la vida. Es más fácil a veces llorar con Odiseo porque no puede volver a su casa que apiadarse de Aquiles que rabia porque le robaron una chica a la que apenas considera algo más que un botín. Por todo esto, vale la pena auscultar con más detalle la Odisea y comprender los éxitos de la Edo a la par de los errores que ya les mencioné. El tema central de la Odisea es el retorno y la venganza, pero se ve aderezado con las aventuras, las vicisitudes de un marino en medio del peligro. Es un aspecto emocional de por sí. Sin duda, los relatos de navegantes son un elemento primordial en este poema, mismos que debieron ser populares ya desde el segundo milenio, época del poderío comercial de los minoicos, y es común de hecho a todos los pueblos del Mediterráneo. Ya existe un relato egipcio del año 2000 a.C. que nos presenta un náufrago que se salva aferrado a un madero y alcanza una isla maravillosa. Entonces el tópico era antiquísimo. Es fácil reconocer toda una literatura folclórica y popular en los relatos de Odiseo. Eolo, los lestrigones, Circe, las sirenas, Escila, Caribdis, las vacas del sol. Es obvio que la leyenda de los argonautas pertenecía también a este tipo de épica de aventuras. Con todo, la Odisea forma parte de los nostoi, es decir, de los regresos que completaban la trama de la guerra troyana, de los que incluso tenemos algunos resúmenes en los relatos que hace dentro de la Odisea Néstor y Menelao. El Aedo, no obstante, logrará una innovación al presentar el viaje de investigación del propio Telémaco, que dadas las similitudes en los cantos 14 y 15 con los viajes de Odiseo, revelan que hay una sola mano creativa entre la llamada telemaquia y en sí la narración de las aventuras de Odiseo. Es quizá el pasaje
del cíclope Polifemo el que mejor prueba la aserción de este ámbito popular, porque se presenta todo este juego de astucias donde la mente se sobrepone a la fuerza bruta y que vemos repetir en miles y miles de historias de ogros y pequeños valientes que vencen la fuerza bruta y que incluyen obviamente versiones como la de Jack y sus frijoles mágicos. Por otro lado, y como vimos para la épica en general, el elemento oriental parece aquí más que notorio, porque incluso puede reconocerse ciertos paralelismos entre la Odisea y el poema de Gilgamesh. Y por otro lado está, por ejemplo, algunos aspectos particulares como el motivo del arco y la posterior matanza de los pretendientes. Esto ya aparece en un poema hitita, donde también el héroe recupera a su esposa por este medio. Lo cual o bien nos prueba los contactos ancestrales desde minoicos micénicos con los orientales, o bien nos muestra una tradición oral que se pasaba de cultura a cultura y de generación en generación. Ahora bien, a pesar de los muchos posibles elementos heredados, lo cierto es que el poema subordina todos estos episodios a un tema central, y ello debe ser logro del Homero de la Odisea. En la división temática de la pieza podemos reconocer tres partes fundamentales. La telemaquia, el viaje de Telémaco en busca de noticias de su padre, que ocupa los cantos 1 al 4. El relato de las aventuras de Odiseo, desde la caída de Troya hasta su vuelta a Ítaca, que va del canto 5 al canto 13. Y finalmente, la matanza de los pretendientes, que comprende la llegada de Odiseo a su patria, la preparación y ejecución de dicha matanza, que va de los cantos 13 al 24. Dice acertadamente Laura Stolkin al respecto de la presentación del poema completo y su muy peculiar construcción. Cito: la Odisea representa un viaje de retorno, nostos, no como una línea recta entre dos puntos, sino como un proceso que va y viene entre la recolección, el reconocimiento, la proyección, la anticipación, en el cual pasado, presente y futuro se conjuntan, son refractados en la imaginación y llegan a reconfigurarse. La función del viaje de Telémaco consiste en presentarnos la situación real e insostenible de Ítaca, y la larga serie de escenas está construida de forma que nos muestra cuán distante y cuán lejano se halla el héroe. Y el hecho de que éste no aparezca sino hasta el canto quinto revela una concepción muy atrevida del Aedo y consigue crear una expectación que va increciendo, que es un procedimiento que de hecho se repite en toda la obra y que nos hace ver que es muy diferente a lo que hizo el Aedo de la Ilíada. Es tal el juego homérico creativo de la Odisea que cuando Telémaco reprocha a su madre por acallar a Femio, señala que los cantos nuevos son los más queridos, porque el más reciente, el último en la serie de Troya, se está cantando precisamente mientras ellos hablan y trata de su familia. Es más, el canto de Femio cuenta cómo la ira de Atena impidió el regreso a Argivo, y ahora es ella, Atena, quien procura el regreso del último de los guerreros. El viaje de Telémaco finalmente lleva por objetivo reafirmar al muchacho, hallar la seguridad de su origen, confirmar que Telémaco es hijo de Odiseo, una nota que en la Ilíada ya se da por sentado porque Aquiles era el Pelida. Telémaco tiene que descubrir que es hijo de su padre. Será entonces en el canto quinto cuando aparezca finalmente el héroe. Al iniciar el poema solo sabemos que es un andrapolitropon, y hasta el verso 21 descubrimos su nombre. Stolkin sugiere de forma harto interesante que dicho impasse literario representara el tiempo de ausencia del héroe hasta que finalmente es reconocido en Feacia, y que se ve igualmente representado en la ausencia de Odiseo, por eso en esos 4 primeros cantos. El anonimato de Odiseo parece ser una especie de obsesión dentro del poema, porque él está en el palacio de la ninfa Calipso, literalmente la oculta, porque el nombre viene del verbo calipto. Es otra forma de que él permanezca escondido del mundo y que sea un ácleos, un sin fama. Luego de la llegada al país de los feacios, la narración, en lugar de avanzar hacia el desenlace, vuelve hacia atrás para que el mismo héroe nos cuente
en primera persona todas las aventuras que le han sucedido hasta ese momento. Y esa es otra innovación. En la Ilíada siempre vemos a un poeta omnisciente. Aquí el personaje toma las riendas de la descripción. Y son estos, sin duda, los episodios más populares, donde se nos muestra la heroicidad, pero ya sui generis, de Odiseo, puesto que está basada en la astucia, no en la arete, y que de hecho va en pos de la vida, no de la muerte, como veíamos en el caso de la Ilíada. Odiseo busca la supervivencia física, no busca la fama, esa eternidad luego de la muerte que tanto persiguen los héroes de la Ilíada. Las dos acciones, la de Telémaco y la de Odiseo, finalmente confluirán en Ítaca, cuando el regreso de ambos, y la venganza se lleve a cabo con la complicidad de padre e hijo nuevamente. Pero el poeta se demora y nos hace avanzar muy lentamente al incluir una serie de pruebas de fidelidad que van de los criados a la propia esposa. Todas estas dilaciones aumentan la expectación de los oyentes que esperan ya el final con impaciencia, la escena de la venganza y de la muerte de esos desconsiderados hombres. El Homero de la Odisea nos ha dicho en reiteradas ocasiones que su héroe va a regresar. Lo decretan los dioses de hecho desde el principio y lo confirman muchas premoniciones y advertencias. Por lo que entonces todos estos retrasos son la marca de este poema. La Odisea es un poema de suspenso. Parece claro que un poema que está calculadamente estructurado y construido no ha podido surgir de una mera yuxtaposición de cantos interpolados, sino que debe ser la obra de una mente dotada e ingeniosa, de gran capacidad y fuerza para la composición y de una gran maestría en la narración, aun cuando extraiga sus temas de poemas preexistentes, aun cuando pueda cometer errores e incongruencias, aun cuando su poema desmerezca frente a la más épica Ilíada. Con todo, la Odisea es una obra digna de ocupar un lugar preclaro entre las piezas griegas y obviamente también en la literatura universal. Bueno, para concluir vamos a hablar un poco sobre los personajes y vamos a empezar hablando de los héroes para después, más adelante, poder discutir de los dioses y de los seres humanos como tales. El mundo que describe la épica homérica no es, como ya hemos visto, un entorno totalmente irreal, pero es necesario reconocer que la historia de los poemas sigue decantándose al plano de lo mítico y lo literario, y por tanto sus héroes son personajes. De manera general, hay que recalcar que Homero da gran importancia a lo inesperado. Perdón, no da gran importancia a lo inesperado, sino al pausado tratamiento de una trama central y de la escala y rudeza del combate. Para ello, enfatiza el manejo del suspenso. Los pretendientes morirán, pero lo importante es el disfraz, es el reconocimiento, es la astucia. Héctor morirá, el plan de Zeus se cumplirá, pero la demora permite una serie de digresiones que excitaban la curiosidad acerca de cuándo y cómo se calmaría la indignación de Aquiles. En la Ilíada más que en la Odisea, la acción se despliega en una serie de personajes que tienen, como ya señalaba Aristóteles, su propia personalidad, lo que el filósofo denominaba ethos, que es la conducta, la forma de reacción ante la vida. El manejo que el Estagirita, de hecho, elogia en el de Quíos es esto precisamente, la construcción del personaje. Los personajes de Homero son héroes y su moral es destacada por el poeta muy por encima de la lucha misma. No hay referencias a la causa. Aquí lo importante son los héroes, son los individuos. Para la conformación de un guerrero heroico, el poeta no escatima recursos. El símil, el detalle descriptivo que pretende caracterización, incluso las interrupciones auxiliaban al sentido general del suspenso, que era lo que el poeta buscaba. El sentido heroico de los personajes es de capital importancia al analizar este aspecto en el poeta. Lo primero a señalar es que la coincidencia entre los héroes épicos y el concepto heroico general se debe a que la ascendencia de ambos es la misma y se nutre de dos raíces, una indoeuropea y otra oriental. Esta última parece más claramente reconocible. Asegura Gregory Nagy que entre los aedos épicos
era común esta poesía oral que se tocaran entre ellos y por tanto el concepto de lo heroico no difiere tanto. Se puede reconocer, por ejemplo, en la muerte, dice Nagy, del héroe babilonio, del compañero babilonio Enkidu, compañero de Gilgamesh, y él lo parangona con Patroclo, donde entonces ambos héroes, Gilgamesh y Aquiles, reconocen su propia mortalidad en la de su amado escudero. No obstante la posible antigüedad de este prototipo heroico, hay sin duda una búsqueda en Homero del pathos. ¿Qué dirá Héctor al morir? ¿Se controlará Aquiles? Es más importante responder estas preguntas que enfatizar cómo se llevó a cabo la batalla final. Esta preocupación por las reacciones humanas es una característica de la épica homérica. Leski ha sugerido que la Ilíada posee tintes de tragedia en sus hilos conductores de la acción. La cólera de Aquiles y la caída de Ilión serían esto. Redfield ha ido más allá y consideró a la epopeya la tragedia de Héctor. Ya Platón y Aristóteles señalaban la relación intrínseca entre la épica y la tragedia y proponían que Homero era un prototragedista. Para Nagy, la razón de ello se encuentra en los vínculos de las celebraciones citadinas atenienses de las Panateneas y de las grandes Dionisias, donde se celebraban una y otra. Es posible que esto también haya condicionado que las otras piezas atribuidas a Homero, los poemas cíclicos de los que ya vamos a hablar, no fueron aceptadas por los filósofos, ya que no contenían el sentido trágico que ellos consideraban propio de la épica. Por todo ello, quizá no deberíamos tomar tan en serio esta propuesta. Si bien no cabe duda de que hay un eco trágico en la Ilíada, que por otra parte no es tan claro en la Odisea, no por eso necesariamente la épica tenía que ser trágica. A la luz de estas propuestas, los personajes homéricos se yerguen como verdaderos caracteres. La insensatez de Aquiles, que no logra dominar hasta que los dioses se juegan la última carta con los ruegos de Priamo, Héctor, arrastrado por el éxito más allá de los límites heroicos, Patroclo, el avaricioso, que inmoderado en la victoria debe expiarlo con la muerte. Los héroes de Homero tienen conductas propias en circunstancias semejantes, lo cual indudablemente los caracteriza. No obstante, que los personajes de Homero solo muestran lo esencial y que resultan un arquetipo de conducta. Néstor, el sabio anciano; Tersites, el feo y desvergonzado; Agamenón, el egregio gobernante; Aquiles, el joven eminente. Yo creo que esta sospecha del alemán es un tanto apresurada. No hay por qué dudar que en la epopeya hay una tendencia a la caracterización que adquiere tintes de arquetipo, y no solo entre los hombres. Hera, a partir de Homero, se consagrará como esposa remilgosa e inquisitiva. Pero negar que Aquiles tenga una transformación en la Ilíada es negar que Homero configuró magistralmente a su héroe, llevándolo de una tendencia arquetípica a la excelsitud de un hombre llamado a la inmortalidad, que de hecho permite al Eneas virgiliano, al Roldán francés o al Rodrigo Díaz de Vivar español. Hay que añadir finalmente que estos personajes son producto del periodo prehomérico y del dibujo que Homero hizo de ellos, y que otras manos fueron decorando. No podemos olvidar la yuxtaposición de elementos al respecto y la consecuente contradicción en ellos. Ahora bien, esta maduración de la que hablo y que reconocemos en el protagonista de la Ilíada es quizá una decisión de Homero, puesto que el héroe épico, como el heleno en general, tiene una serie de características que no debemos olvidar. En primer lugar, se encuentra su estatus de semidios, puesto que el término héroe responde a un héroe de culto y no a una simple figura heroica, como lo concebimos hoy en día. El héroe es un muerto respetable que comparte en algo el carácter divino como miembro que es de una realidad diferente a la de los vivos, y ello se debe a su estado de difunto, no se debe, a su estado de difunto, sino a su vida ejemplar en favor de los demás, aun cuando su herencia divina también pudiera provenir o proveer en algo al héroe. De todos modos, el gen dominante en los héroes es el mortal. Por ello, en la Odisea no solo podemos reconocer a Aquiles, sino al mismo Heracles vagando por el inframundo. Así que lo importante aquí es que es un hombre, un ser humano, que supera, no por los genes simplemente,
por su ascendencia divina, sino que se hace divino por sí mismo, como veíamos ya lo cantaba Homero, el de la Ilíada, en los primeros 7 versos. Para Nagy son 3 las características de un héroe. 1. Él o ella es inmaduro, juvenil. 2. Resulta en extremo positivo, siendo el mejor en algo, o negativo, siendo el peor en algo. Y 3. Es antagónico a una deidad en varios sentidos, ya confrontándose con ella, como Heracles con Hera, ya confrontándose en su lugar de culto como Erecteo, Heroático, con Poseidón. Para el citado autor, dichas características las podemos reconocer en el Aquiles homérico. Es el más joven e incluso el más inmaduro de cuantos asistieron a Troya. Es el mejor en muchas cosas y es el peor en otras. Y finalmente es antagónico a Apolo, incluso al presentarlo como un notable citarista. Toda esta construcción de los profesionales es muy interesante. Pero, ¿qué tal si auscultamos la configuración de los personajes de una de estas epopeyas para notar las características? Hablamos ya de la Ilíada, ya utilizamos el texto de la Ilíada, vamos ahora a usar a la Odisea, para que podamos particularizar la creación de los personajes, sobre todo de su protagonista. Pero esto ya lo haremos la siguiente clase. Pásenla muy bien.